Oigan, pues regresamos y vamos a hablar de un tema que aquí nos encanta en La Buena Vida, que es el teatro. Y pues hay una compañía que se llama Los Tres Tristes Tigres, aunque suene Los Tristes Tigres. Los Tristes Tigres, perdón, ya me corrigió, nada más. Que está bien, porque ya saben que a mí la memoria ya me falla. Entonces, una de las actrices que si no la han visto en escena, tiene que correr ya a ver esta obra tan entrañable que se llama Wenceslala. Está con nosotros Tete Espinosa. ¿Cómo estás? Hola, Robert. Muy bien, muy contenta. Muchísimo gusto también de conocerte. No, pues yo sí te he visto 4 veces en escena y admiro el trabajo que tú haces justo con Adrián. Muchísimas gracias. A ver, pero platícanos un poquito de qué se trata, qué va a pasar, porque ustedes van en este año van a hacer una función, ¿no? Sí, una función presencial, al fin. ¿Qué extrañas de estar en escena? Ay, Tu actriz. todo, de verdad todo. O sea, hasta los malos tratos en el teatro, ¿no? O en los camerinos que no te dejaron el agua, o que no había focos, o no sé, algo que haya pasado. Sí, todas esas cosas, hasta todas esas cosas. Hasta la amiga envidiosa. Bueno, que en este caso no te toca porque es con Adrián solamente. Pero el amigo envidioso. No creo. No, cuéntanos un poquito, ¿qué pasa con esta compañía que tiene pues estas obras que se puede decir que son de repertorio? Sí, claro que sí, es una cartelera muy vasta, con obras de bastante calidad, la de Los Tristes Tigres, la verdad, sí. Y siempre los caracteriza como unas ganas de hablar de pasiones de la vida, de historias que marcan, de historias que son de todos, ¿no? Uh-huh. Eso tiene como muy característica la dramaturgia de Adrián Vázquez, porque la mayoría de las obras de Los Tristes Tigres son de Adrián Vázquez. Bueno, que además él es precisamente escritor, actor, productor y actor. Actor, bueno, pues todo. Director, pues tú haces todo, nada más le falta vender el boleto. Creo que también lo hace. Y doctor Simi. Ay. Sí, y también es uno de los talentos y que además, pues afortunadamente digo, no puedo decir que corre con suerte porque cuando el talento está, definitivamente se abren las puertas. Entonces, lo ha demostrado y ahora está muy activo. De hecho, por ahí anda en una serie, ¿no? También, sí, o algo así. Lo he visto, ahorita pero el chiste es que asistan a esta función presencial. Afortunadamente ya los protocolos se están llevando a cabo para seguir con cuidado en este foro. ¿Va a ser en el Shakespeare? En el foro Shakespeare, sí. Este lugar tan maravilloso que afortunadamente no ha desaparecido a pesar de todos los intentos. Ha sido bastante resiliente, la verdad. Y entonces, obviamente vas a estar tú. Sí. O sea, en escena 2 actores, nada menos que Tete y nada menos que Adrián. En esta historia ¿de qué trata Wenceslala? Bueno, Wenceslala y la historia ¿Sin quemarlo mucho? Sin quemarlo mucho. Seguramente, si ustedes ya la vieron, ya van a saber de lo que les voy a hablar y si no, les voy a contar un poquito. Son 2 personajes que viven en algún lugar del norte de México y son gente de pueblo. Esto quiere decir que es gente como muy transparente, que habla sin pensar, ¿no? Claro. Es como eso, muy transparente, muy ingenua. Y bueno, ellos 2 tienen como personalidades bastante queribles para cualquiera que los ve. Y ellos se conocen desde pequeños, por azares de la vida se quedan juntos uh-huh. y solos, o sea, acompañándose el uno al otro. Y así crecen durante toda su vida. Entonces, ellos 2 regresan a ese momento de la función para... Y ya no cuentes, ahí quédate. Platicarles qué pasó durante su vida. No mucho más. No, la verdad, yo creo que uno de los aciertos en la dramaturgia de Adrián es precisamente el factor sorpresa, o sea, esta vuelta de tuerca que no te imaginas o que puede ser decisivo y que te provoca, porque al final de cuentas el teatro se trata de provocar. Totalmente. Tu personaje es maravilloso, o sea, ay, sí. O sea, la forma como las 2 interpretaciones, ¿qué tan difícil fue para ti estar o llegar a este casting y quedarte prácticamente, porque pues ya eres la cómplice en esta obra con Adrián? Fíjate que no hubo casting. Ya fue, tú eres. Sí, pues es que Adrián y yo nos conocemos desde hace muchos años. Sí, yo sé. Estudiamos juntos en la Universidad Veracruzana, somos orgullosamente... Hechos made in... Así es. De esos tiempos, digo, no sé cómo está ahorita la universidad, pero en teatro es un referente
el Así que haya es. estado en la Universidad de Veracruz. Sí, sí, digamos que ya venía una garantía. Entonces, bueno, nos conocimos desde allá, nos hicimos compañeros, nos hicimos amigos, trabajamos juntos. Tenemos 4 hijos, entonces. No, no, no. No, realmente No es somos cierto. súper amigos. Sí, claro. Y trabajamos mucho juntos, nos queremos un montón. Él tiene su esposa, tiene sus No, hijas. y además yo está tengo muy los padre, míos. digo, esta cuestión, digo, no se preocupen, estoy bromeando, digo, no estoy aquí metiendo cizaña. No, y además imagínate o la esposa de un actor que se enoje por alguien con quien comparte escena por una tontería que dijo uno, no te hagas caso. Entonces, No, para nada sucedería. Con oye, Nancy. entonces, ¿esto va a suceder cuándo? Esto es el martes 13, este próximo martes, Ah, ok, perfecto. Entonces, a las 8 de la noche. no va a haber, ¿ustedes no hicieron funciones streaming? Sí, sí, hicimos. ¿O van a hicimos. seguir en un momento dado también? De hecho, hicimos un par en vivo, pero estaba súper restringido. ¿No? Claro. No estaba abierto totalmente a público, sino eran como gentes que ya tenían boletos comprados previamente, desde antes de que empezara la pandemia, entonces fuimos como seleccionando, o bien por invitación personal, Claro. pero eran súper poquitos para que pudiéramos hacer una función grabada y esta se pudiera transmitir por streaming. ¿Cómo Así, les fue en streaming a ustedes? pues fíjate que muy bien, muy bien. Fue totalmente diferente. ¿Qué sentiste tú en esta cuestión? Pues traté de concentrarme en que era todo... El teatro. Era como Bien, siempre. claro. ¿no? Porque ustedes han estado en diferentes foros y los mismos los han llenado. O sea, no Sí. chicos, grandes, medianos, todo ha sido bastante grande, ¿no? Sí, O sea, la verdad es que me sí. refiero. Y espérense a la ovación al final, porque obviamente esa es la cosa maravillosa que sucede en el teatro. Entonces, Sí. este martes 13. Ajá, miren, este martes de 13 a buena las 8 de suerte, la noche. el número 13. Sí, O sea, martes 13. y esperemos que sea lo más simbólico y lo más significativo para que, obviamente, pues regrese una y otra vez Wenceslala. Seguramente sí. Yo tengo la teoría de que Wenceslala va Se queda va contigo, a ¿no? continuar, sí, hasta que uno de los dos muramos. ¿Qué amas de tu personaje? Me encanta su pasión por vivir. Me encanta sus ganas de conocer el mundo y comérselo y de estar todo el tiempo abierta a vivir con intensidad. Eso me encanta de Lala, que ama así, se entrega totalmente sin ningún prejuicio de nada y quiere todo el tiempo eso, conocer, 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 conocer. Y ama a Wences con locura, ¿no? Ah, no, eso sí, nos queda claro desde que ustedes ven la interacción que tienen los dos personajes. Llega un momento, ahí es cuando uno entiende y dice, ay, miren, ya saben quién manda. Entonces, si ustedes están pensando que usted manda, no, fíjense que es otra persona. No. Entonces, pero en estos momentos yo creo que es muy importante. Yo he estado yendo a ver diferentes obras y he notado que algo que se hermana es que la gente quiere ver cosas que motiven la vida. Sí, bueno, sí. O sea, cosas que le llenen, que digas, sí vale la pena la familia, sí vale todos los problemas que podemos tener alrededor de nosotros, pero siempre y cuando tengas alguien con quien pues compartir. Claro, no, creo Y que... esta obra es buena. Exactamente. Si esta no obra. te has enamorado en el planeta, sal y corres a buscar. Y si no, a reconciliar. O si no, a todo. La verdad, sí. Amar. Es una obra súper inspiradora en ese sentido y que creo que, como bien dices, nos está haciendo falta en este momento. Nos está haciendo falta historias como esas que nos recuerden que las cosas más importantes están en los lazos que podemos hacer con nuestros seres queridos, ¿no? Está en quizá no estar perdiendo en tiempo en pensamientos personales que no nos llevan a ningún lado y que nos cierran las puertas, no solamente en nuestro trabajo o en nuestra vida, o sea, con nuestros lazos, ¿no? Nos cerramos la puerta a buenas posibilidades de a lo mejor que sea lo único que nos podamos llevar a la tumba, ¿no? Finalmente, claro. Nos llevamos esos recuerdos. Entonces, ¿qué recuerdos queremos estar construyendo? Sí, la vivencia es lo que forma ahora sí que es
lo que ya no tenemos o que tenían nuestros padres en los álbumes, ¿no? Ay, o sea, sí. esos aquellos donde sacabas todas las fotos y te empezaban a enseñar. Ándale. De repente, pues ahorita ya todo está en la nube. Sí. Pero lo mejor es tenerlo. Pues sí, sí Y tiene su nostalgia, tiene su chispa el hecho de hasta oler, ¿no? Se abren como los sentidos cuando tú agarras un álbum de fotos y lo ves y lo sientes y lo hueles, es otra Sí, otra cercanía. Y tú estás hablando de algo muy importante que curiosamente pasa con esta magia que ustedes logran en escena. Hacen que se huela, hacen que se escuche, hacen que se vibre. Ay, no. Ay, qué hermoso. No, es que es la verdad, o sea, digo, no, de cuatro veces he ido, o sea, tú me dirás, dicen que no hay quinto malo, pero aquí, acuérdense que entran poquitos, o sea, realmente Sí. el foro, pues, caben 200 personas, pero pues creo que están al 50 o al Sí. 40%, entonces, para que ya compren su boleto, ¿dónde lo pueden comprar? Y de hecho, Robert, te Sí, quiero a ver, mencionar que los boletos que había disponibles Ya no ya fueron, pero quedan muy poquitos. ¡Corramos! Quedan muy poquitos, ya se están acabando. Entonces, si quieren verla este martes, por favor, apúrense. Pueden verla, además, por vía streaming y también por presencial. Eso está muy bueno. Ujú. Yo, honestamente, Sí. sí sería de la idea que se avienten a los boletos que ya están, o sea, presenciales. Yo La también. experiencia puede ser totalmente diferente. Claro que sí. Yo ahora la voy a ver por streaming porque Muy ya bien. las vi en vivo, Presencial, así, claro. de cerca, lejos y hasta allá. Entonces, Wenceslao es un universo maravilloso que ha creado Sí. Adrián y que comparten ustedes mágicamente con cada uno de sus invitados. Gracias, Robert. Pues les voy a mencionar entonces las páginas en donde A ver, pueden cuéntanos, comprar por los favor. boletos, ¿sale? Por vía presencial, si quieren ir a ver la obra al teatro, entonces se pueden meter a la página www.foroshakespeareisia.com o sin ICIA, nada más ponen foroshakespeare.com y ahí les va a abrir la página del foro y ahí ponen en buscar boletos o comprar boletos, buscan Wenceslao y entonces pueden acceder a su boleto. Supongo que en streaming tiene otro precio. La verdad no tengo No sabes, idea. bueno, pero igual, no importa. Sí. Véanla de todas maneras, es una excelente oportunidad. Además, por streaming la pueden ver con toda la familia, así. Sí. Junten a chicos grandes, a los abuelos. A los abuelos les va a encantar, se los puedo Sí. asegurar. Yo también. Y por streaming la pueden encontrar, sus boletos los pueden encontrar por boletopolis.com. Así que son dos páginas por las cuales ustedes pueden comprar sus boletos, dependiendo de cómo la quieran disfrutar. Oye, el streaming va a ser al mismo tiempo, Sí, ¿no? sí, sí. Eso está muy rico para no perder Claro. la esencia del teatro. Claro. Porque, digo, hay otras que las graban una vez y pues Sí. ya se nota ahí el cámara acción. No. Y yo creo que es una exigencia que también ustedes se ponen, ¿no? Porque Sí. la dinámica es diferente, ¿no? Totalmente. De hecho, las funciones que hicimos por streaming, también por actuadas, eso claro. fueron en vivo, ¿no? Perfecto. Fueron en vivo en ese momento y se transmitieron. Entonces, sí. Que ese es un muy buen acierto de la compañía porque no pierde su esencia. Sí. El teatro se vive en el teatro, no importa si también es en streaming, pero que sea en vivo. Totalmente. En vivo es una experiencia súper deliciosa, enriquecedora y que no se compara con nada. Pues hay que ver a Lala con su Wences. Sí, por favor, no se la pierdan. Ahí está, perfecto. Oye, y supongo que sigues preparando otras cosas con la compañía, ¿no? En este momento... ¿O eres de que no vas a decir nada hasta que estés ya en secuencia? No, en la compañía tiene muchos proyectos en puerta. Muchos proyectos en la cabeza, muchos proyectos y sueños que de pronto Adrián y yo platicamos, ¿no? O que de pronto Adrián está haciendo con otros actores. Pero bueno, ahí estamos intentando también como ir avanzando de a poco con esta pandemia, ¿no? De todas maneras, el teatro va a seguir con vida. Gracias a ustedes que lo van a ver y gracias a gente que hace este tipo de obras como Wenceslao. Mil gracias, Tete. Gracias a ti, Robert. Ahora sí, como dicen en francés, merci para la función. Gracias. Y nos estamos viendo. Acuérdense, esta es La Buena Vida, los jueves a las 7 de la noche a través de Tabánago. Nos vemos. Buena vida. Taba Networks presentó